¿Alguna vez has sentido que cargas con cadenas invisibles que nadie más ve, pero que te detienen cada día? Esas cadenas son hábitos, relaciones y pensamientos que drenan tu energía y te mantienen pequeño. Antes de que el 2026 llegue, te invito a mirar dentro de ti, con brutal honestidad, qué cosas sigues permitiendo que gobiernen tu vida. La verdad es incómoda pero liberadora. Mientras no elimines lo que te debilita, nadie más podrá decidir por ti, pero tampoco podrás decidir tu destino. Hoy no hablaremos de sueños ni de metas. Hablaremos de claridad, de disciplina, de tu valor interno. Porque el cambio verdadero no empieza fuera, empieza dentro, donde tus elecciones diarias construyen tu carácter. Quédate, porque lo que estás a punto de aprender puede transformar tu vida antes de que el año nuevo siquiera toque tu puerta. Hay algo que quiero que entiendas desde el primer instante. Explicarte demasiado no te hace fuerte, te hace vulnerable. La necesidad de justificar cada decisión, cada límite que pones, cada cambio que eliges, es una cadena que tú mismo te pones. Y lo curioso es que no lo hacemos por los demás, lo hacemos por nosotros mismos, por miedo a ser juzgados, por miedo a que nos rechacen, por miedo a sentir que no pertenecemos. Yo mismo lo he vivido en mi carrera y en mi vida personal. Cuando comencé a cambiar hábitos, a poner límites con respeto, sentí esa presión interior de tengo que explicar por qué hago esto, tengo que la gente me entienda. Y cuanto más explicaba, más perdía energía, más sentía que algo se escapaba de mis manos. Es paradójico, pero cuanto más intentas controlar la percepción de otros, menos control tienes sobre ti mismo. El primer paso es aceptar que no necesitas la aprobación de nadie. No es arrogancia, no es egoísmo, es claridad. Cuando entiendes que cada explicación que das es una grieta por donde otros pueden entrar a juzgarte, manipularte o distraerte, comprendes que tu energía es demasiado valiosa para regalarla. Piensa en tu vida, cuántas veces explicaste una decisión que solo tú tenías derecho a tomar. ¿Cuántas veces te sentiste culpable por priorizarte y luego notaste que nadie realmente entendía tu intención? Esa culpa no es empatía, es condicionamiento social. Nos enseñaron que si no explicamos somos malos, pero la realidad es que explicar demasiado es una forma de autosabotaje. Aprender a callar no significa ser pasivo ni distante, significa ser dueño de tu poder. Yo recuerdo situaciones donde decidí alejarme de personas o hábitos que no sumaban, no por rencor, sino por coherencia conmigo mismo. Y cada vez que alguien preguntaba por qué, sentí la tentación de dar 1000 razones, ¿no? Es que necesito tiempo, es que quiero paz, es que estoy enfocándome en mis prioridades. Y cada explicación fue como darle permiso a alguien para cuestionar mi libertad. Con el tiempo entendí algo crucial. Quien sabe lo que hace y por qué lo hace no necesita convencer a nadie. La claridad interior reemplaza cualquier justificación externa. El silencio se convierte en fuerza. La energía que gastas defendiendo tu camino, justificando tu tiempo, explicando tu ritmo, puede invertirse en acción, en progreso, en construir la vida que quieres. Cuando aprendes a no explicarte, aprendes a no reaccionar a cada juicio, a no mendigar comprensión, a no permitir que otros dicten cómo deberías sentir o actuar. Es un aprendizaje que se aplica en todo, en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades. Porque cuando tú respetas tu propio espacio, tu propio criterio y tu propio tiempo, los demás también aprenden a respetarte. Recuerda siempre esto. Explicar demasiado no acerca a la gente a ti, los acerca a tus excusas. Y tu vida no es un lugar para justificarse, es un lugar para actuar con convicción. Desde hoy, si quieres transformarte antes del 2026, aprende a no dar explicaciones innecesarias. Guarda silencio cuando no te sientas obligado a hablar. Actúa, construye, camina. El poder verdadero se ejerce en la acción, no en las palabras. Hay un principio que aprendí de la vida que me cambió por completo. No todos los que se acercan a ti lo hacen por amor, por aprecio o por amistad verdadera. Muchas veces, quienes parecen cercanos solo buscan algo que tú puedes darles. Tu tiempo, tu energía, tu apoyo, tu validación. Y no es fácil aceptarlo, porque no duele igual que una traición abierta. Duele más silenciosamente, con la sensación de que estás dando todo y recibiendo muy poco. Como si tu generosidad se volviera un campo minado emocional. Yo mismo pasé por situaciones así. Compañeros, conocidos, incluso amigos, que aparecían solo cuando necesitaban algo y desaparecían cuando yo necesitaba compañía, consejo, comprensión. Al principio, uno lo justifica, lo perdona, cree que es circunstancial, pero la realidad es que las relaciones funcionan en dos direcciones, ¿no? Y cuando alguien solo viene por conveniencia, tú te estás desgastando por algo que nunca fue mutuo. Es importante entender que no se trata de odiar a estas personas ni de ser rencoroso. La clave está en la claridad y en la decisión consciente. Aprender a reconocer quién camina contigo y quién solo camina por lo que obtiene de ti es un acto de amor propio y de respeto por tu energía. Yo
recuerdo un proyecto en el que invertí semanas ayudando a alguien que nunca me devolvía nada más que solicitudes y críticas disfrazadas de consejo. Cada vez que aparecía me sentía en deuda emocional, cansado y frustrado. Hasta que comprendí que mi disponibilidad no debía ser una moneda de cambio para la comodidad de otros. Ese fue un punto de inflexión. Entendí que si quiero crecer y ser útil de verdad, primero debo proteger mi energía, mi tiempo y mi foco. Eliminar a quienes solo buscan por interés no significa cortar de golpe sin conciencia. Significa aprender a discernir, a poner límites claros y a priorizar las relaciones que suman, que aportan y que respetan. Significa aprender a estar solo sin sentirse vacío, a caminar acompañado solo cuando hay autenticidad y reciprocidad. En mi experiencia, las relaciones sinceras se fortalecen con respeto y equilibrio, mientras que las relaciones interesadas se agotan y contaminan tu motivación. Cuando empiezas a poner límites, es normal que surjan incomodidades, incluso críticas. Algunos te llamarán egoísta, te dirán que cambiaste, que ya no eres el mismo, pero la verdad es que tú simplemente estás eligiendo crecer, elegir tu paz, elegir tu rumbo. La vida se vuelve más ligera cuando aprendes a soltar lo que no te corresponde cargar. A veces, aferrarte a personas que solo te buscan por interés te mantiene en un bucle de agotamiento emocional y retraso en tus objetivos. Cuando dejas de tolerar esa dinámica, tu claridad se expande y tu foco se fortalece. Mi aprendizaje fue claro: el mundo no te debe compañía, te debe oportunidad de crecer. Y la mejor manera de honrar eso es elegir con conciencia a quién permites caminar contigo. Antes de que avance el 2026, si quieres transformar tu vida, empieza por esto. Cuida tu energía, cuida tu tiempo y elimina a quienes solo te buscan cuando necesitan algo. Tu libertad, tu paz y tu progreso dependen de ello. Quiero que reflexionemos juntos sobre algo que nos ocurre a todos. Vivir para gustar, vivir para recibir aplausos, para que otros reconozcan nuestro esfuerzo. La necesidad de aprobación externa es silenciosa, pero es una de las cadenas más poderosas que podemos arrastrar. Yo lo he sentido en mi propia vida. Cuando empecé a compartir mis ideas, mis aprendizajes y mis cambios, había un impulso constante de mirar alrededor, de esperar la reacción, el comentario, el like, la sonrisa, la afirmación. Y cada vez que la reacción no llegaba como esperaba, sentía un vacío, una inseguridad momentánea y dudaba de mí mismo. Fue entonces cuando comprendí que mientras tu valor dependa del juicio ajeno, siempre serás vulnerable, siempre serás manipulable, siempre vivirás a medio camino de tu propia grandeza. La búsqueda de aprobación externa no es solo digital o social, se manifiesta en la vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en las amistades. Cambias tu forma de hablar para no incomodar, ajustas tu comportamiento para encajar, reprimes decisiones que sabes correctas por miedo a decepcionar. Yo lo llamo el miedo al espejo social. Quieres ver reflejada tu valía en los ojos de otros y eso roba tu poder. Recuerdo un proyecto en el que tuve que presentar una propuesta innovadora. Por un momento dudé en exponerla tal cual, porque anticipaba críticas, comparaciones, preguntas incómodas. Y cuando decidí dejar de buscar la aprobación y simplemente actuar con convicción, todo fluyó. La propuesta tuvo éxito no porque los demás la aplaudieran, sino porque yo estaba alineado conmigo mismo y con mi propósito. Aprender a eliminar la necesidad de aprobación externa significa recuperar el control de tu energía y tu motivación. La aprobación nunca es garantía de valor. A veces viene y va, a veces no llega nunca, y tú sigues siendo la misma persona con la misma capacidad y dignidad. La verdadera fuerza está en actuar con coherencia, aunque nadie vea, aunque nadie diga nada, aunque nadie aplauda. Porque la coherencia interna produce resultados, confianza y respeto que el aplauso externo nunca podrá dar. Cuando dejas de buscar la validación de otros, tu vida se vuelve más auténtica, más ligera y más enfocada en lo que realmente importa. Tus objetivos, tus hábitos, tu desarrollo. En mi experiencia, uno de los mayores aprendizajes es entender que quien necesita gustar a todos termina siendo esclavo de todos. Tu tiempo y tu energía son limitados. Cuando los inviertes en satisfacer expectativas ajenas, te alejas de lo que realmente te construye. Es un aprendizaje que se aplica en todas las áreas de la vida, en decisiones profesionales, en relaciones, en crecimiento personal. Cada vez que sientas el impulso de agradar, pregúntate, ¿lo hago por convicción o por miedo al juicio? Esa reflexión cambia todo. Si quieres llegar al 2026 fuerte, enfocado y libre, empieza a caminar sin la necesidad de aplausos, comentarios o aceptación. Aprende a actuar por convicción, no por reconocimiento. La libertad interior comienza cuando el juicio ajeno deja de tener poder sobre ti. Hay algo que aprendí después de muchos años de observar la vida y la conducta humana.
Cuando compartes tus planes antes de ejecutarlos, estás regalando tu energía y tu poder. Parece algo inocente, casi natural. Contar a amigos, familia o incluso a conocidos sobre un proyecto, un objetivo o un cambio que quieres implementar. Pero la realidad es que mientras hablas, mientras explicas y anticipas cada detalle, estás exponiéndote al juicio, a la duda, a la crítica y muchas veces a la manipulación sin que siquiera lo notes. Yo mismo recuerdo haber planeado un proyecto que me ilusionaba muchísimo y con buena intención lo compartí con algunas personas cercanas para recibir consejo. Lo que pasó fue que en lugar de motivarme escuché dudas, comentarios negativos y hasta celos disfrazados de preocupación. De pronto mi motivación empezó a disminuir, mis certezas a tambalear y la energía que había destinado a crear se diluyó en conversaciones innecesarias. Con el tiempo entendí algo muy valioso. No todos quienes escuchan tus planes quieren verte cumplirlos. Algunos sienten envidia, otros proyectan sus miedos y limitaciones sobre ti, y muchos simplemente no quieren que avances más que ellos. Esto no se trata de paranoia ni de ego, se trata de comprender que tu energía es limitada y que compartir tus estrategias antes de tiempo abre una puerta por la que otros pueden influir en tu camino. Cada palabra que sale de tu boca antes de actuar es un recurso que pierdes y una oportunidad para que otros siembren duda en tu determinación. Por eso aprendí a guardar mis planes, a trabajarlos en silencio y a dejar que los resultados hablen por sí mismos. El silencio es una ventaja estratégica que pocos valoran. Practicarlo no significa desconfiar o alejarse, sino actuar con coherencia interna y disciplina. Yo aplico esto constantemente. Cuando tengo un nuevo proyecto, una meta que me entusiasma o un cambio personal profundo, primero lo implemento, lo pruebo, lo desarrollo y luego, solo cuando los resultados empiezan a concretarse, lo comparto. La sensación de poder y libertad que se genera al hacerlo así es incomparable. Ya no estás expuesto a la opinión de los demás, no entregas tu motivación ni tu concentración y tu progreso se vuelve una fuerza silenciosa que nadie puede anticipar ni controlar. Esta práctica transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Te vuelves más fuerte, más enfocado, más paciente y aprendes a valorar tus propias capacidades sin depender de la validación externa. Cada proyecto que nace en silencio y se ejecuta con determinación crece más sólido, porque lo construyes sin interferencias, sin condicionamientos y sin la presión de tener que justificar cada paso. En mi vida, los cambios más significativos que logré fueron aquellos que implementé primero en silencio, sin que nadie supiera los detalles, y después, cuando se materializaron, sorprendieron y generaron respeto, no porque buscara aplauso, sino porque había actuado con integridad y coherencia. Si quieres llegar al 2026 con fuerza, claridad y determinación, empieza a trabajar en silencio. Protege tus planes, cuida tu energía y deja que los resultados hablen antes de las palabras. Aprender a soltar el pasado es una de las lecciones más difíciles que enfrentamos en la vida, porque no hablamos solo de recuerdos, hablamos de emociones, hábitos y expectativas que nos encadenan. He visto a muchas personas, incluyéndome a mí mismo en ciertos momentos, aferrarse a experiencias que ya no tenían lugar en su presente. Puede ser una relación que terminó, un proyecto que fracasó, una amistad que se desvaneció o incluso una versión antigua de uno mismo que nos parecía cómoda o segura. Lo curioso es que mientras seguimos cargando con eso, creemos que honramos el pasado, pero en realidad estamos ignorando la vida que sigue ocurriendo aquí y ahora. Nos resistimos a avanzar porque nos aferramos a lo que ya cumplió su función, y el resultado es un estancamiento emocional y una pérdida de oportunidades. Recuerdo cuando me enfrenté a un momento difícil en mi carrera. Había invertido años en un proyecto que parecía perfecto y que para mí representaba todo lo que quería lograr. Pero por diversas circunstancias externas y propias, ese proyecto llegó a su fin antes de lo esperado. Al principio me costaba aceptarlo. Cada día me encontraba pensando en qué hubiera pasado si, y permitía que esos pensamientos me robaran energía para nuevas iniciativas. Lo que entendí con el tiempo es que no es el pasado lo que nos frena, sino nuestra resistencia a dejarlo ir. El pasado no desaparece. Lo llevamos como experiencia, como aprendizaje. Pero vivir aferrado a él significa tomar decisiones desde la nostalgia, desde el miedo, desde la culpa. En lugar de hacerlo desde la claridad y la posibilidad, el apego al pasado también se manifiesta en la forma en que nos comparamos con versiones antiguas de nosotros mismos. Antes era más feliz, antes tenía más éxito, antes todo era más fácil. Es natural mirar atrás, pero si lo hacemos con demasiada frecuencia, empezamos a juzgar nuestro presente con estándares que ya no existen. Aprendí que cada etapa de la vida tiene su propósito y que aferrarse a lo que fue solo prolonga el sufrimiento.
Lo que no soltamos se convierte en un lastre que limita nuestra capacidad de crear, de crecer y de experimentar nuevas oportunidades. Una práctica que me ayudó enormemente fue hacer un inventario consciente de lo que ya había cumplido su ciclo. Por ejemplo, identificaba relaciones que habían dejado de sumar, proyectos que no encajaban más con mi visión, actitudes o hábitos que ya no me servían. Luego los liberaba, no con resentimiento, sino con gratitud por lo aprendido. Esto permitió que mi enfoque y energía se dirigieran a lo que realmente importaba y descubrí que soltar no es debilidad, sino inteligencia y valentía. Si quieres llegar al 2026 ligero, lleno de oportunidades y con claridad para actuar, empieza a mirar tu pasado no como un lugar para residir, sino como un lugar de referencia. Suelta lo que ya terminó y enfoca tu energía en construir lo que realmente importa. Aprender a poner límites es una de las lecciones más liberadoras y al mismo tiempo más incómodas que podemos vivir. La mayoría de las personas evita decir no o marcar un límite por miedo a incomodar, por miedo al rechazo o por la sensación de que si alguien se molesta, algo en nosotros falló. Yo mismo he pasado por esto. Recuerdo momentos en los que cedía demasiado, aceptaba compromisos que no podía cumplir y permanecía en situaciones que drenaban mi energía solo para evitar un conflicto o no incomodar a los demás. Con el tiempo, comprendí que lo que realmente incomoda no es el límite, sino la claridad y la firmeza de quien lo establece. Cuando decimos esto no es negociable, la incomodidad que genera no es un fracaso, es la reacción natural de quien se enfrenta a algo que rompe su zona de confort. El miedo a incomodar muchas veces nos lleva a vivir para otros en lugar de para nosotros mismos. Nos condicionamos a la aprobación ajena, a mantener la paz aparente, pero a costa de nuestra energía, de nuestra paz interior y de nuestra autenticidad. Recuerdo cuando decidí apartarme de ciertas relaciones profesionales y personales que ya no sumaban a mi vida. Al principio sentí culpa, incluso temor de que se sintieran heridos, pero también comprendí algo esencial. Cuando actúas desde la responsabilidad de tu bienestar, no estás atacando a nadie. Solo estás protegiéndote a ti mismo. La incomodidad que genera tu decisión no es tu responsabilidad, es la consecuencia de que alguien se enfrenta a una realidad que no esperaba. Poner límites también implica reconocer que nuestra energía y nuestro tiempo son recursos finitos. Cada vez que cedemos por miedo a incomodar, estamos regalando algo que no nos pertenece y debilitando nuestro propio poder de acción. En mi vida personal y profesional he visto cómo personas que no saben decir no, se agotan, pierden dirección y terminan viviendo bajo la presión de expectativas que nunca solicitaron. Aprender a incomodar con respeto es en realidad un acto de liderazgo personal. No se trata de imponer, sino de comunicar con claridad y coherencia lo que podemos y lo que no podemos ofrecer. Una práctica que me ayudó fue ensayar la frase «lo hago porque es necesario para mi bienestar» cada vez que sentía miedo de incomodar. Lo decía en silencio, lo repetía mentalmente antes de conversaciones difíciles y poco a poco se convirtió en un mantra. Esto no solo fortaleció mi confianza, sino que también me permitió actuar sin culpa ni resentimiento. Descubrí que las personas respetan la firmeza mucho más que la complacencia. Cuando estableces límites claros, no solo te proteges, sino que también enseñas a otros cómo interactuar contigo de manera sana. Si quieres entrar al 2026 con fuerza, claridad y autenticidad, empieza a eliminar el miedo a incomodar. Reconoce que cada límite que pones no es un acto de agresión, sino de respeto por ti mismo. Aprender a incomodar sin miedo es aprender a vivir libre y con dignidad. Vivimos en una era donde la distracción es constante, donde las notificaciones, las redes sociales y los 1000 compromisos del día a día nos roban la atención como un ladrón silencioso. La dispersión no solo nos hace perder tiempo, sino que desgasta nuestra energía y diluye nuestra capacidad de lograr lo que realmente importa. Yo mismo lo he experimentado en innumerables ocasiones. Recuerdo cuando estaba iniciando proyectos importantes y mi atención se fragmentaba entre mensajes, correos y reuniones que no eran esenciales. Al final del día sentía que había trabajado mucho, pero los resultados no reflejaban mi esfuerzo. Fue un aprendizaje profundo. El valor de enfocarse no está en hacer más, sino en hacer lo que realmente impulsa nuestra vida hacia adelante. El enfoque requiere claridad sobre lo que merece nuestra atención y lo que no. Significa entender que cada sí que damos a algo irrelevante es un no que damos a nuestro verdadero propósito. He aprendido que la dispersión surge del miedo. Miedo a perder oportunidades, miedo a quedarnos atrás, miedo a decepcionar. En mi propia vida este miedo me llevaba a aceptar compromisos que no estaban alineados con mis objetivos, pensando que si decía sí a todo estaba progresando. Pero la verdad es que decir sí a todo nos convierte en esclavos del ruido externo y nos aleja de nuestra propia brújula interior. Una estrategia que me ayudó fue definir prioridades diarias claras. Cada mañana me preguntaba qué 3 cosas debo hacer hoy que realmente importan. Y todo lo demás quedaba en espera. Al principio fue difícil.
El hábito de la dispersión estaba profundamente arraigado, pero con práctica comencé a experimentar algo extraordinario. Cada hora dedicada a lo esencial tenía más fuerza, más impacto y más satisfacción. Descubrí que el tiempo que antes se esfumaba en distracciones, ahora se convertía en resultados tangibles y progreso real. Además, el enfoque es también una cuestión de autocontrol y de decir no con firmeza. He visto personas talentosas que se pierden en infinitas actividades creyendo que la cantidad genera éxito. Pero el verdadero avance llega cuando canalizamos nuestra energía de manera constante hacia lo que importa. Por ejemplo, cuando comencé a preparar mis cursos y conferencias, aprendí a eliminar interrupciones, a dedicar bloques de tiempo exclusivos a preparar contenidos de calidad y a desconectar de todo lo que no servía al objetivo. El resultado no solo fue un producto final más sólido, sino una sensación de paz y control sobre mi propia vida. Si queremos entrar al 2026 con claridad y poder, debemos eliminar la dispersión y cultivar la concentración como un hábito sagrado. No se trata de trabajar más, sino de trabajar con propósito y dirección. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión debe alinearse con lo que realmente queremos construir. La dispersión no solo roba tiempo, roba vida. La disciplina de enfocarse transforma energía en resultados y nos permite vivir con intención, ¿no? Y es esa intención la que marca la diferencia entre una vida que simplemente pasa y una vida que deja huella, ¿no? He aprendido a lo largo de los años que la queja constante es como un agujero negro que devora nuestra energía, nuestra creatividad y nuestra capacidad de actuar. Al principio creía que quejarse era una manera de desahogarse, una válvula de escape para el estrés y las frustraciones cotidianas. Sin embargo, pronto comprendí que cada queja no resuelta no era más que una inversión de tiempo y atención en lo que no podemos controlar, mientras abandonamos lo que sí está en nuestras manos. En mi propia vida recuerdo momentos en los que me quedaba atrapado en quejas sobre reuniones que no salían bien, situaciones familiares complicadas o incluso sobre la falta de tiempo para todo lo que quería lograr. Lo curioso es que mientras más me quejaba, más lejos estaba de encontrar soluciones y más pesado se sentía el día. La queja constante tiene un efecto psicológico profundo. Nos convierte en víctimas de las circunstancias cuando en realidad somos los responsables de nuestras decisiones y nuestra actitud. Cada vez que nos enfocamos en lo que está mal, dejamos de observar oportunidades, de reconocer aprendizajes y de tomar acción. Aprendí que la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se estanca no está en los problemas que enfrenta, sino en la forma en que los enfrenta. Cuando dejo de quejarme y empiezo a analizar qué puedo hacer, la sensación de impotencia desaparece y la energía se transforma en acción. Un ejemplo muy claro en mi vida ocurrió cuando estaba desarrollando un proyecto importante y todo parecía salir mal. Proveedores retrasados, conflictos en el equipo, cambios de último minuto. Mi primer impulso natural fue quejarme, comentar lo injusto de la situación, lamentarme con colegas. Pero en el momento en que cambié de enfoque, dejé de gastar energía en lo que no podía controlar y comencé a buscar soluciones prácticas, la situación empezó a mejorar y yo recuperé mi tranquilidad y claridad. Lo que aprendí es que la queja nunca cambia la realidad, solo la amplifica y nos hace repetir patrones de frustración. Eliminar la queja no significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien. Significa asumir la responsabilidad de nuestra vida, mirar los desafíos con honestidad y actuar donde tenemos control. Es también un acto de respeto hacia nosotros mismos, porque cada queja nos roba tiempo y energía que podrían dedicarse a mejorar, aprender y crecer. En mi vida cotidiana me entreno a reconocer cuando surge la tentación de quejarme y transformarla en una pregunta poderosa. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Esa simple pregunta cambia el tono de la mente, de la víctima al actor, del estancamiento al progreso. Si entramos al 2026 con la queja como hábito, estaremos entregando nuestro poder a las circunstancias externas, permitiendo que las dificultades definan nuestro ánimo y nuestras decisiones. Pero cuando eliminamos la queja y cultivamos una mentalidad de responsabilidad y acción, cada situación se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestra disciplina, nuestra resiliencia y nuestra alegría. La vida no cambia por nuestras lamentaciones, cambia por nuestra acción consciente y constante. La transformación comienza cuando dejamos de hablar de lo que no funciona y empezamos a construir lo que sí queremos. He aprendido que el mayor enemigo de nuestro crecimiento no está fuera, sino dentro de nosotros mismos. Esa versión cómoda, conformista, que busca la zona de confort, que se adapta a la rutina y se conforma con lo que ya está bien, es la que nos mantiene pequeños y nos roba la posibilidad de convertirnos en quienes realmente podemos ser. Durante mucho tiempo de mi vida caí en esa trampa sin darme cuenta. Aceptaba trabajos que no me apasionaban. Mantenía relaciones que no me aportaban. Me conformaba con logros que apenas rozaban mi potencial. La comodidad parecía segura, pero en realidad era una jaula silenciosa
que limitaba mi energía, mi entusiasmo y mi capacidad de impactar mi entorno. La vida me enseñó que cada vez que elegimos la comodidad por encima del desafío, renunciamos a nuestra mejor versión. Ese conformismo también se manifiesta en nuestra mentalidad. Nos decimos a nosotros mismos, está bien así, no pasa nada si no cambio, es demasiado arriesgado intentar más. Y mientras escuchamos esas voces internas, nuestra motivación se diluye y nuestro tiempo se disuelve en actividades sin propósito. Recuerdo un periodo en el que postergaba decisiones importantes, esperando un momento ideal que nunca llegaba. Me sentía seguro, pero también frustrado. Cada día que pasaba, veía cómo oportunidades se alejaban y cómo mi propia vida se convertía en una repetición de patrones sin crecimiento. La versión cómoda nos engaña con la sensación de seguridad mientras el tiempo avanza sin que nos demos cuenta. Superar esta versión de nosotros mismos requiere un cambio radical de mentalidad. Significa cuestionar cada elección diaria. ¿Estoy haciendo esto por conveniencia o por convicción? ¿Estoy aceptando lo fácil en lugar de lo correcto? He descubierto que el verdadero progreso no nace de la comodidad, sino de la disciplina, del coraje de enfrentarnos a nuestros miedos y de la voluntad de actuar incluso cuando es incómodo. Por ejemplo, en mi propia trayectoria decidí asumir retos que parecían imposibles. Hablar frente a audiencias grandes, enfrentar críticas y asumir proyectos que me exigían salir de mi zona de confort. Cada desafío aceptado fortalecía mi carácter y me enseñaba algo que la comodidad nunca podría ofrecer. Eliminar la versión conformista también implica reconocer la diferencia entre descansar y estancarse. El descanso es necesario para recargar energía y reflexionar. La conformidad es una renuncia silenciosa a nuestra propia grandeza. Cuando aprendemos a distinguir entre ambos, comenzamos a priorizar acciones que nos acercan a nuestra mejor versión. En mi vida, los días más productivos y felices fueron aquellos en los que elegí la incomodidad consciente. Entrenar más, aprender algo nuevo, tomar decisiones difíciles e iniciar proyectos que parecían arriesgados. Esa incomodidad fue el motor de mi crecimiento. Si entramos al 2026 permitiendo que la versión cómoda de nosotros mismos tome decisiones, seguiremos estancados, aceptando mediocridad y repitiendo patrones que no nos representan. Pero cuando eliminamos esa comodidad y abrazamos la disciplina, el esfuerzo y el desafío, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos limitan. Solo entonces podemos mirar atrás sin arrepentimientos y mirar al futuro con confianza y determinación. La transformación comienza cuando decimos basta a la versión conformista y nos comprometemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. He aprendido que esperar a que el cambio llegue por sí solo es la forma más segura de quedarse estancado. Muchas veces nos decimos el próximo año será mejor, algún día las cosas cambiarán, tal vez aparezca la oportunidad perfecta, pero la verdad es que el cambio no espera por nosotros. El tiempo sigue su curso y el mundo no se detiene. Recuerdo perfectamente un periodo de mi vida en el que pensé que con paciencia todo se acomodaría, que los resultados llegarían solos, que si trabajaba un poco, tarde o temprano la suerte me sonreiría. Pero la realidad me golpeó con claridad. Nada cambia si uno no decide actuar, si uno no toma las riendas de su propia vida. Aprender esto fue duro, pero necesario. El primer paso es reconocer nuestra propia responsabilidad. Nadie más que nosotros puede decidir qué hacer con nuestras horas, nuestra energía y nuestra motivación. Durante mucho tiempo creí que era cuestión de tiempo o circunstancias externas. Esperaba que las condiciones fueran perfectas para iniciar proyectos, mejorar hábitos o enfrentar desafíos. Pero lo que descubrí es que la vida no premia la espera. Premia la acción, el esfuerzo constante y la decisión de moverse incluso cuando todo parece incierto. Por ejemplo, en mis primeros años enfrenté la dificultad de comunicarme frente a grandes audiencias. Esperar a sentirme preparado nunca funcionó. Solo cuando me obligué a subir al escenario, a equivocarme y a aprender de cada error, comencé a mejorar y a crecer. Este concepto se aplica en cada aspecto de nuestra existencia. Salud, relaciones, trabajo, aprendizaje. Esperar que las cosas se resuelvan solas es la excusa más común de quienes no quieren asumir el peso de sus decisiones. Durante mucho tiempo observé cómo personas con talento se quedaban atrás porque confiaban demasiado en que la oportunidad perfecta aparecería. Mientras tanto, aquellos que actuaban con disciplina, aunque imperfectamente, avanzaban, aprendían y construían resultados tangibles. La acción, incluso cuando es incompleta o imperfecta, siempre supera la pasividad. Eliminar la idea de que el cambio llegará solo requiere un cambio de mentalidad profundo. Significa asumir que nuestro presente es el resultado de nuestras decisiones anteriores y que nuestro futuro depende de lo que decidamos hacer hoy. Significa dejar de buscar excusas y aceptar que nuestra vida no es un guión que se ajusta a nuestras expectativas, sino un lienzo que se pinta con nuestras acciones.
En mi vida esto se reflejó en la disciplina diaria. Dedicar tiempo a aprender algo nuevo. Enfrentar retos que me daban miedo. Y tomar decisiones difíciles en lugar de esperar señales externas. Cada pequeño paso, cada esfuerzo consciente acumulado con constancia genera transformaciones profundas y duraderas. Si entramos al 2026 con la ilusión de que todo se resolverá solo, seguiremos estancados, viendo pasar oportunidades y lamentando decisiones postergadas. Pero si comprendemos que somos los responsables de nuestra transformación y actuamos en consecuencia, el cambio deja de ser un deseo y se convierte en realidad. La vida recompensa a quienes deciden, se arriesgan y se mueven con convicción, porque el tiempo no espera a nadie y la suerte favorece a los que trabajan. El cambio real no llega solo, se construye paso a paso, decisión tras decisión, con disciplina y coraje. Y ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo que pocas veces nos permitimos admitir. La vida no va a esperar a que estemos listos. Muchas veces creemos que podemos postergar decisiones, que el momento perfecto aparecerá mágicamente, que el cambio llegará sin esfuerzo, y eso es una ilusión que nos mantiene atrapados en la comodidad de lo conocido. Cada día que pasamos esperando es un día que desperdiciamos, un día en el que el futuro se construye sin nosotros. He visto a tantas personas talentosas, capaces y llenas de potencial quedarse atrás simplemente porque confiaron demasiado en que algún día las cosas mejorarían por sí solas. La verdad es que el tiempo sigue su curso y mientras esperamos, otros actúan, aprenden, crecen y logran. Por eso, entender que somos los arquitectos de nuestra propia vida es fundamental. No hay nadie más que pueda decidir por nosotros, nadie más que pueda tomar las riendas de nuestro destino. Cuando asumimos esa responsabilidad, cada acción, cada pequeño esfuerzo se vuelve significativa. Incluso los errores se convierten en lecciones valiosas y cada intento nos acerca un poco más a la vida que queremos. He experimentado esto personalmente. Los momentos más difíciles y los cambios más grandes llegaron cuando dejé de esperar y comencé a actuar. Cuando dejé de buscar condiciones perfectas y simplemente hice lo que debía hacer aunque me sintiera incómodo, inseguro o con miedo. Hoy te invito a que hagas lo mismo. No esperes a que alguien más te motive, a que las circunstancias sean perfectas o a que la vida te lo dé todo en bandeja. Actúa, decide, arriesga y construye. Porque cada decisión consciente, cada paso firme que tomes, te acerca a la versión de ti mismo que quieres ser. El cambio no es un regalo que llega solo, es la consecuencia inevitable de quienes se atreven a moverse cuando otros solo esperan. Recuerda siempre esto: la vida no espera, el tiempo no se detiene y tu futuro se construye con cada acción que tomes hoy. No postergues, no dudes, no esperes más. Haz que suceda, hazlo ahora.